Queridos oyentes, bienvenidos una vez más al canal Historias de Época, ese rincón donde el pasado cobra vida y nos susurra verdades eternas al oído. Hoy les traigo una historia que me ha conmovido profundamente. Una historia sobre un hombre que fingió morir para aprender a vivir, sobre una mujer que llegó a cuidar un cuerpo enfermo y terminó sanando un alma herida, sobre mentiras que nacieron de la soledad más profunda y un amor que floreció en el terreno más improbable. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por sentirte amado, aunque sea una vez en la vida? ¿Podrías perdonar a alguien que te mintió si esa mentira nació del dolor más genuino? Antes de comenzar, cuéntenme, ¿desde dónde nos escuchan hoy? ¿Desde qué rincón del mundo me acompañan esta noche? Déjenlo en los comentarios, me encanta saber que estas historias viajan tan lejos, y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y dejar su like. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas descubran estas historias que merecen ser contadas. Ahora sí, acomódense, preparen su café, su té, o simplemente cierren los ojos y déjense llevar. Año 1882. Era dorada del café en el Imperio de Brasil, lugar Valle del Paraíba Fluminense, provincia de Río de Janeiro, Hacienda Santa Clara, entre cafetales y secretos. La lluvia caía sobre los cafetales de la Hacienda Santa Clara como lágrimas que el cielo derramaba por alguien que ya no sabía llorar. Era marzo de 1882, y el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el perfume dulzón de los granos de café madurando bajo un sol que apenas asomaba entre las nubes grises. Enrique Álvarez de Mendonça, barón de Santa Clara, observaba la tormenta desde la ventana de su despacho con la mirada perdida de quien ha dejado de buscar algo hace mucho tiempo. A sus 38 años, poseía una de las haciendas más prósperas del Valle del Paraíba, título nobiliario otorgado por el propio emperador Pedro II, y una soledad tan vasta que cabría entera en los campos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus manos, delgadas y pálidas, sostenían una carta arrugada. La había leído tantas veces que las palabras ya se habían grabado en su memoria como cicatrices invisibles. Era de su hermano Felicio, 4 años menor, preguntando por su salud con una preocupación que olía a herencia más que a cariño. Enrique dejó escapar una risa amarga que resonó en el silencio de la casa grande. El silencio era su único compañero constante desde que su madre había partido hacía 3 años, llevándose consigo el último vestigio de lo que alguna vez pudo llamarse hogar. Se alejó de la ventana y caminó por el corredor, sus pasos haciendo eco en las baldosas portuguesas que su abuelo había traído desde Lisboa. Los retratos de sus ancestros lo observaban desde las paredes con expresiones severas, como jueces mudos de una vida que él nunca había pedido vivir. Su padre, el primer varón, con su bigote imperial y sus ojos fríos. Su madre, hermosa y distante como una estrella que se admira, pero nunca se alcanza. Y su difunta esposa, Isadora, con quien compartió 5 años de matrimonio tan vacío como una copa de cristal sin vino. Isadora había muerto de fiebres hacía 7 años, y Enrique apenas la había llorado, no por crueldad, sino porque nunca la había conocido realmente. Su matrimonio había sido un contrato entre familias, un intercambio de tierras y apellidos, donde el amor jamás fue parte de la negociación. Ahora, a los 38 años, Enrique se encontraba en la cima de su fortuna y en el abismo más profundo de su existencia. Tenía todo lo que el mundo consideraba valioso, y nada de lo que su corazón anhelaba en secreto. Ser visto, ser conocido, ser amado no por su título ni por sus tierras, sino por quien realmente era debajo de todas esas capas de seda y obligación. Fue entonces cuando la idea comenzó a germinar en su mente como una semilla oscura plantada en tierra fértil. Si estuviera muriendo, pensó mientras observaba el retrato de su madre, alguien tendría que cuidarlo, alguien tendría que quedarse a su lado, escuchar su voz, sostener su mano, alguien tendría que verlo, aunque fuera por obligación, aunque fuera por dinero. Era un pensamiento desesperado, lo sabía, era una farsa, una mentira elaborada, pero Enrique había descubierto que la soledad prolongada hace cosas extrañas en el alma de un hombre. Lo vuelve capaz de considerar lo impensable con la calma de quien no tiene nada que perder. 3 días después,
envió a buscar al doctor Teodoro Magallanes. El médico llegó a la hacienda en su carruaje negro, con su maletín de cuero y su expresión preocupada. Teodoro era un hombre de 52 años, con barba canosa y manos que temblaban ligeramente, secuela de las noches que pasaba en las mesas de juego de la ciudad. Sus deudas eran un secreto a voces en la sociedad local, y Enrique lo sabía muy bien. El encuentro se desarrolló en el despacho, con las puertas cerradas y las cortinas corridas. Enrique sirvió brandy para ambos y fue directo al grano. Lo que le propongo, doctor, es un acuerdo entre caballeros. Usted me diagnosticará tísica galopante, tuberculosis avanzada, incurable. A cambio, perdonaré todas sus deudas de juego y recibirá una mesada generosa cada mes mientras dure mi supuesta enfermedad. Teodoro palideció. El brandy tembló en su copa. Varón, lo que me pide es una locura. Mi reputación, mi carrera. Su reputación, doctor, ya pende de un hilo por sus visitas nocturnas al casino de Basouras, y su carrera sobrevivirá perfectamente a diagnosticar una enfermedad que nadie podrá verificar hasta que yo decida poner fin a esta farsa. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Afuera, la lluvia había cesado y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las rendijas de las cortinas. Finalmente, Teodoro asintió con la cabeza, derrotado por sus propios vicios. Y después del diagnóstico preguntó con voz ronca, ¿qué pretende hacer? Enrique sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. Necesitaré una enfermera, alguien competente, discreta, que pueda quedarse en la hacienda por tiempo indefinido. Alguien que no tenga vínculos que la aten a otro lugar. Teodoro pensó durante un momento, acariciándose la barba. Conozco a alguien, dijo finalmente. Eulalia Rodríguez Braga, hija de un farmacéutico de Basouras que quebró hace 2 años. 26 años, soltera, con experiencia cuidando enfermos. Es una joven seria, dedicada, con una reputación impecable. Hágala venir, ordenó Enrique, y su voz sonó como la de un hombre que acaba de firmar su propio destino sin saberlo. Aquella noche, mientras el barón Enrique Álvarez de Mendonça se preparaba para interpretar el papel de un hombre moribundo, no podía imaginar que la llegada de aquella enfermera cambiaría el curso de su vida para siempre. No podía saber que la farsa que estaba a punto de comenzar se convertiría en la verdad más profunda que jamás había conocido. Y afuera, en los cafetales de Santa Clara, los granos continuaban madurando bajo la luz de la luna, ajenos a los secretos que pronto florecerían entre aquellas paredes centenarias. Abril llegó al Valle del Paraíba envuelto en una bruma suave que se aferraba a las colinas como un velo de novia. Los hipés amarillos habían comenzado a florecer a lo largo del camino que conducía a la hacienda Santa Clara, creando un sendero dorado que parecía sacado de un sueño. Eulalia Rodríguez Braga observaba el paisaje desde la ventanilla del carruaje que la llevaba hacia su nuevo destino. Su pequeño baúl de cuero, heredado de su madre, contenía todo lo que poseía en el mundo. 3 vestidos modestos, un chal de lana tejido por su abuela, un libro de oraciones gastado por el uso y un retrato de sus padres en tiempos mejores. Tenía 26 años y la dignidad de quien ha aprendido a caminar con la frente en alto, aunque el mundo le haya quitado todo. Su padre, don Augusto Braga, había sido un farmacéutico respetado en Basouras hasta que una serie de inversiones desafortunadas lo habían llevado a la ruina. Murió de vergüenza más que de enfermedad, decía la gente, y Eulalia nunca los contradecía. La verdad era más compleja como todas las verdades. Desde entonces había sobrevivido cuidando enfermos en las casas de familias acomodadas. Era un trabajo honrado, aunque la sociedad la mirara con esa mezcla de lástima y condescendencia reservada para las mujeres que habían caído de la gracia social. Ella había aprendido a ignorar esas miradas, a construir una armadura invisible hecha de silencio y competencia. El carruaje atravesó las puertas de hierro forjado de la hacienda y Eulalia contuvo el aliento. La casa grande se alzaba majestuosa entre palmeras imperiales, con sus paredes blancas y sus ventanas adornadas con molduras azules. Era hermosa, sin duda, pero había algo en ella que le oprimía el pecho, un aire de abandono, como un jardín que alguna vez fue espléndido, pero que ahora crecía sin dirección, sin propósito. El carruaje se detuvo frente a la escalinata principal y una mujer de piel oscura y ojos sabios bajó a recibirla.
Era Josefa, la mucama de confianza de la casa, según le habían informado. Debía tener unos 45 años, con el cabello salpicado de canas recogido en un pañuelo de algodón y las manos marcadas por décadas de trabajo. «Usted debe ser la señorita Braga», dijo Josefa, y su voz tenía el peso de quien ha visto demasiado para sorprenderse con nada. «Sígame, la llevaré a sus aposentos antes de presentarla al varón». Mientras caminaban por los corredores de la casa, Eulalia notó los detalles que confirmaban sus primeras impresiones. Cuadros torcidos que nadie se había molestado en enderezar, jarrones vacíos donde alguna vez debieron habitar flores frescas, cortinas que necesitaban ser lavadas. Era como si la casa estuviera en duelo, como si hubiera olvidado cómo vivir. «Esta casa ha visto mucha tristeza», comentó en voz baja, más para sí misma que para su guía. Josefa se detuvo y la miró con una expresión indescifrable. «Esta casa ha visto mucha moza chegar con esperanza y sair con lágrima», dijo en portugués, mezclando los idiomas como era costumbre en la región. «Cuídese, señorita, y cuide bien su corazón». Antes de que Eulalia pudiera preguntar qué significaban esas palabras, Josefa abrió una puerta y le mostró su habitación. Era modesta pero limpia, con una cama de hierro cubierta por una colcha blanca, un tocador con espejo y una ventana que daba al jardín trasero. En la mesita de noche, alguien había dejado una jarra de agua fresca y un pequeño ramo de flores silvestres. «Descanse un poco», indicó Josefa. «El varón la recibirá a las 4 en punto en la biblioteca». Sola al fin, Eulalia se sentó en la cama y dejó que el silencio la envolviera. Había algo extraño en aquella casa, algo que no podía definir pero que sentía en los huesos como se siente el cambio de clima. Se dijo que eran nervios, que era la ansiedad natural de comenzar un nuevo trabajo en un lugar desconocido, pero muy dentro de ella, en ese rincón donde guardaba sus intuiciones más certeras, sabía que aquella casa guardaba secretos y que ella estaba a punto de convertirse en parte de ellos. A las 4 en punto, Josefa la condujo a la biblioteca. Era una sala imponente, con estantes de caoba que llegaban hasta el techo, repletos de libros encuadernados en cuero. El aroma a papel antiguo y tabaco impregnaba el aire, mezclándose con algo más, algo medicinal que Eulalia reconoció inmediatamente. Y allí, junto a la ventana, en un sillón de terciopelo verde, lo vio por primera vez. El varón Enrique Álvarez de Mendoza era más joven de lo que había esperado. Su rostro, aunque pálido, conservaba rasgos aristocráticos, pómulos marcados, nariz recta, una mandíbula firme que desmentía la supuesta debilidad de su cuerpo. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Eran del color de la miel oscura, profundos y extrañamente vivos para alguien que supuestamente se encontraba al borde de la muerte. Una tos seca interrumpió su observación. El varón se llevó un pañuelo blanco a los labios, con un gesto que parecía ensayado, aunque ella no podía saberlo aún. «Señorita Braga», dijo él, y su voz era más fuerte de lo que ella había anticipado. «Agradezco que haya aceptado venir. El doctor Magaláes me ha hablado muy bien de usted». «El honor es mío, varón», respondió ella, manteniendo la distancia profesional que había aprendido a cultivar. «¿Podría informarme sobre su condición actual?» Enrique la observó con una mezcla de curiosidad y algo más que no pudo identificar. Aquella mujer no lo miraba con la lástima con la que todos miraban a los moribundos. Lo miraba con atención, con evaluación, como si pudiera ver a través de sus capas de fingimiento. «Tísica galopante», según el buen doctor dijo, repitiendo el diagnóstico falso. «Los pulmones están comprometidos. Tengo días buenos y días malos. Hoy es un día aceptable». Eulalia asintió, anotando mentalmente cada detalle. Su formación junto a su padre le había enseñado a observar los síntomas, a leer el cuerpo humano como otros leen libros. Y algo en aquel hombre no cuadraba del todo, aunque no podía precisar qué. «Con su permiso», dijo acercándose, «me gustaría tomarle el pulso y verificar su respiración». Enrique extendió la muñeca, y cuando los dedos de Eulalia tocaron su piel, algo inexplicable pasó entre ellos. Fue apenas un instante, una chispa de reconocimiento que ninguno de los dos entendió. Ella notó que su pulso era firme, demasiado firme quizás para un enfermo grave. Él notó que las manos de ella eran cálidas, gentiles, y que olía a lavanda y a algo que le recordaba a primaveras que nunca había vivido. «Comenzaremos mañana temprano»,
anunció Eulalia, recuperando la compostura. Prepararé un régimen de cuidados que incluirá infusiones medicinales, paseos cortos cuando su condición lo permita, y lecturas para mantener su mente ocupada. La enfermedad del cuerpo muchas veces se alimenta de la enfermedad del espíritu. Enrique sonrió, y por un momento, su máscara de hombre moribundo se agrietó, revelando al hombre solitario que se escondía debajo. ¿Cree usted en eso, señorita Braga, que el espíritu puede enfermar al cuerpo? Creo, varón, que hay muchas formas de morir en vida, y que a veces la peor enfermedad es la que nadie puede ver. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la biblioteca, cargadas de un significado que ninguno de los dos comprendía del todo. Afuera, el sol comenzaba a descender sobre los cafetales, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y en algún lugar de aquella casa llena de secretos, la farsa del varón comenzaba a tomar una forma que él nunca había anticipado. Las mañanas en Santa Clara comenzaban con el canto de los sabiás y el aroma del café recién tostado. Eulalia se despertaba antes del amanecer, como había hecho toda su vida, y dedicaba la primera hora del día a preparar las infusiones medicinales que administraría al varón. Trabajaba en la pequeña cocina auxiliar que Josefa le había asignado, rodeada de frascos de hierbas secas y morteros de piedra. Menta para calmar la tos, eucalipto para despejar los pulmones, manzanilla para los nervios. Cada preparación era un ritual, una oración silenciosa por la salud de un hombre que ella aún no conocía, pero cuyo bienestar se había convertido en su responsabilidad. Josefa la observaba desde el umbral de la puerta, con esa mirada suya que parecía atravesar las paredes. El varón nunca antes había aceptado que nadie lo cuidara así, comentó una mañana. Después de la muerte de la señora madre, despidió a todos los sirvientes personales. Solo permitió que yo me quedara, y eso porque lo conozco desde que era un niño. Eulalia no respondió, pero guardó la información en su memoria. Cada detalle sobre aquel hombre misterioso era una pieza de un rompecabezas que ella sentía la necesidad de armar. Los días fueron estableciendo una rutina. Por las mañanas, Eulalia llevaba el desayuno a la habitación del varón, frutas frescas, pan con mantequilla y el té medicinal que él bebía sin protestar. Después, si sus fuerzas lo permitían, caminaban juntos por el jardín. El jardín de Santa Clara había sido alguna vez un lugar de esplendor. Rosales antiguos crecían junto a jazmines, buguenvilleas trepaban por las pérgolas de madera, y un viejo ficus centenario extendía sus ramas como brazos protectores sobre un banco de hierro forjado. Pero ahora todo estaba descuidado. Las hierbas invadían los senderos y las flores competían con las malezas por un espacio donde antes reinaban solas. «Mi madre amaba este jardín», dijo Enrique una mañana, mientras descansaban bajo la sombra del ficus. «Pasaba horas aquí, podando, plantando, hablando con las flores como si pudieran entenderla. Después de su muerte, no tuve corazón para mantenerlo». Eulalia observó las rosas salvajes que crecían sin forma ni dirección. «El jardín no está muerto, varón, solo está esperando que alguien vuelva a cuidarlo». Enrique la miró con una intensidad que la hizo apartar la vista. Había algo en aquella mujer que lo desarmaba, que hacía tambalear la farsa que había construido con tanto cuidado. Era su honestidad, quizás, o la forma en que lo trataba no como un noble, no como un moribundo, sino simplemente como un ser humano. Por las tardes, Eulalia le leía en la biblioteca. Habían comenzado con textos médicos que ella seleccionaba con la excusa de que el conocimiento sobre la propia condición ayudaba a los enfermos a mantener la esperanza. Pero pronto pasaron a otros libros. Novelas francesas que Enrique tenía olvidadas en los estantes, poesía de González Díaz, cartas de viajeros que describían tierras lejanas. La voz de Eulalia era música para los oídos de Enrique, suave pero firme, con esa cadencia del interior paulista que convertía cada palabra en una melodía. Él cerraba los ojos y se dejaba llevar por el sonido, olvidando por momentos que estaba fingiendo, que todo aquello era una mentira elaborada. Una tarde, mientras ella leía un pasaje particularmente emotivo de una novela romántica, Enrique abrió los ojos y la encontró llorando en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras su voz continuaba firme, sin quebrarse. «¿Por qué llora?», preguntó él genuinamente conmovido. Eulalia cerró el libro y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano,
como si le avergonzara haber mostrado debilidad. «Porque es hermoso», respondió, «y porque la belleza, cuando es verdadera, siempre duele un poco». Enrique sintió que algo se rompía dentro de él, o quizás se reparaba, no estaba seguro. Solo sabía que aquella mujer estaba despertando partes de su alma que él creía muertas hacía mucho tiempo. Por las noches, cuando las crisis supuestamente empeoraban, Eulalia se sentaba junto a su cama y le sostenía la mano mientras él fingía las toses que Josefa le había ayudado a ensayar. Era Josefa, quien aplicaba discretamente el polvo de arroz que lo hacía parecer más pálido, quien manchaba ocasionalmente los pañuelos con tintura roja para simular la sangre de los tuberculosos. Pero en aquellas noches oscuras, mientras Eulalia velaba su sueño con una devoción que él no merecía, Enrique comenzó a sentir el peso de su engaño como nunca antes. La culpa lo carcomía por dentro, mezclándose con algo más peligroso. Un afecto genuino que crecía día a día, hora a hora, con cada sonrisa de ella, con cada gesto de cuidado. Una noche particularmente difícil, Enrique despertó de una pesadilla y encontró a Eulalia dormida en la silla junto a su cama, con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados. La luz de la vela iluminaba su rostro, suavizando sus rasgos, revelando la vulnerabilidad que ella escondía durante el día. Y Enrique supo con la certeza absoluta de los condenados que se había enamorado de ella, no del papel que ella interpretaba, no de la enfermera dedicada, sino de la mujer, su inteligencia, su dignidad, su capacidad de encontrar belleza incluso en el dolor. Se había enamorado de alguien que lo conocía solo a través de una mentira, y esa realización fue más dolorosa que cualquier enfermedad real pudiera ser. Aquella noche, mientras la observaba dormir, Enrique estuvo a punto de confesarlo todo. Las palabras ardían en su garganta, luchando por salir, pero el miedo lo detuvo, el miedo a perderla, el miedo a que ella lo mirara con el desprecio que él merecía. Y así, el silencio se convirtió en su cómplice, y la farsa continuó tejiéndose alrededor de ambos como una telaraña de la que pronto sería imposible escapar. Mayo trajo consigo lluvias suaves que reverdecieron los campos y un cambio sutil en la atmósfera de Santa Clara. El jardín, como si respondiera a una voluntad invisible, comenzó a renacer. Fue idea de Eulalia. Una mañana, después de uno de sus paseos habituales, se detuvo frente a un rosal marchito y lo observó con una determinación que Enrique ya había aprendido a reconocer. «Si me lo permite, varón, me gustaría dedicar parte de mis tardes a restaurar este jardín. Creo que le haría bien tener un lugar hermoso donde descansar cuando el clima lo permita». Enrique accedió, más por el placer de verla feliz que por interés en las plantas. Pero pronto descubrió que aquellas horas en el jardín se convertían en los momentos más preciados de sus días. Eulalia trabajaba con las manos en la tierra, arrancando malezas, podando ramas secas, plantando semillas que había traído de basuras. Se quitaba los guantes para sentir la textura del suelo entre sus dedos, y Enrique la observaba fascinado desde el banco bajo el ficus, fingiendo leer, mientras en realidad memorizaba cada uno de sus gestos. «Mi madre tenía un jardín», contó ella una tarde, mientras trasplantaba un rosal. Pequeño, nada comparado con esto, pero era su orgullo. Decía que cuidar plantas era como cuidar esperanzas. Hay que ser paciente, hay que tener fe en lo que no se ve todavía. «¿La extraña mucho?», preguntó Enrique. Eulalia se detuvo con las manos llenas de tierra y miró hacia el horizonte. «La extraño cada día, pero he aprendido que el amor no desaparece cuando alguien se va. Se transforma, se convierte en recuerdos, en gestos heredados, en la forma en que olemos una flor o preparamos el té. Ella está en todo lo que hago, aunque ya no pueda verla». Enrique sintió un nudo en la garganta. Él nunca había experimentado ese tipo de amor. Su madre lo había querido a su manera, pero siempre con la distancia propia de su clase. Su padre había sido un extraño que aparecía ocasionalmente para impartir órdenes y desaparecer en sus negocios. Y su esposa había sido un contrato firmado con tinta y sellado con indiferencia. «¿Cómo se aprende a amar así?», preguntó, y su voz sonó más vulnerable de lo que pretendía. Eulalia lo miró con sorpresa, como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida. Después, con una sonrisa triste, respondió: «No se aprende, varón, se permite,
El amor está ahí, esperando, como las semillas bajo la tierra. Solo hay que darle espacio para crecer. Las semanas siguientes fueron una revelación para ambos. El jardín floreció bajo los cuidados de Eulalia, y con él algo dentro de la casa comenzó a despertar también. Josefa, contagiada por el entusiasmo de la joven enfermera, empezó a colocar flores frescas en los jarrones vacíos. Las cortinas fueron lavadas, los cuadros enderezados, y la casa grande perdió poco a poco su aire de mausoleo. Pero el verdadero florecimiento ocurría en el interior de dos corazones que luchaban contra lo que sentían. Eulalia se encontraba pensando en el varón en los momentos más inesperados. Cuando preparaba sus infusiones, imaginaba su sonrisa al probarlas. Cuando elegía qué libro leer esa tarde, consideraba qué historia le gustaría más a él. Por las noches, rezaba con fervor, pidiendo fuerzas para mantener la distancia profesional que su posición exigía. ¿Cómo puedo sentir esto por un hombre que va a morir?, se preguntaba en la oscuridad de su habitación. ¿Qué clase de corazón cruel tengo que me hace amar lo que no puedo conservar? Enrique, por su parte, vivía una tortura diferente. Cada día que pasaba, la mentira se volvía más insoportable. Veía a Eulalia sufrir anticipadamente su muerte. Veía la tristeza que intentaba esconder cuando él fingía empeorar y sentía que se ahogaba en su propia farsa. Una tarde, mientras ella le leía poemas de amor en la biblioteca, Enrique no pudo contenerse más. Eulalia, dijo interrumpiéndola. Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin el formal señorita delante. Ella levantó la vista del libro, sorprendida. ¿Sí, varón? ¿Alguna vez se ha preguntado qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? ¿Si yo no estuviera enfermo? El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Eulalia cerró el libro lentamente, sus dedos temblando apenas perceptiblemente. «No me permito ese tipo de pensamientos, varón», respondió finalmente. «Mi deber es cuidarlo, no...» Se detuvo, incapaz de continuar. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿No qué?», presionó él, aunque sabía que no debía, aunque sabía que cada palabra los acercaba a un precipicio del que no habría retorno. «No amarlo», susurró ella, y las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión arrancada del alma. Enrique se levantó del sillón, olvidando por un momento que debía aparentar debilidad. Se acercó a ella, que permanecía inmóvil, con el libro apretado contra el pecho como un escudo. «Pero ya es demasiado tarde para eso, ¿verdad?», dijo él, y su voz era apenas un murmullo, para ambos. Eulalia cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Cuando volvió a abrirlos, había en ellos una mezcla de rendición y determinación. «Lo que yo sienta no importa, varón. Usted está enfermo. Mi trabajo es cuidarlo, no complicar su vida con sentimientos que no tienen futuro». «¿Y si tuvieran futuro?», preguntó él, y en ese momento la verdad estuvo más cerca de sus labios que nunca. «¿Y si le dijera que...?» Un golpe en la puerta interrumpió sus palabras. Josefa entró con expresión preocupada. «Perdonen la interrupción, pero acaba de llegar un telegrama. El señor Felicio viene en camino. Llegará mañana por la tarde». El nombre de su hermano devolvió a Enrique a la realidad como un balde de agua fría. Eulalia aprovechó el momento para retroceder, recomponiendo su expresión profesional como quien se pone una máscara. «Con su permiso, varón», dijo con voz controlada. «Iré a preparar todo para la visita». Y salió de la biblioteca, dejando atrás el aroma de lavanda y un corazón roto que Enrique no tuvo el valor de reparar. Felicio Álvarez de Mendoza llegó a Santa Clara con el estruendo de quien está acostumbrado a ser notado. Su carruaje negro, tirado por 4 caballos blancos, levantó una nube de polvo al detenerse frente a la casa grande. Detrás venía otro vehículo más modesto, transportando su equipaje y, según supo después Eulalia, a 2 abogados que lo acompañaban. Desde la ventana de su habitación, Eulalia observó al hermano del varón descender del carruaje. Era 4 años más joven que Enrique, pero parecía mayor. Tenía el mismo porte aristocrático, los mismos rasgos marcados, pero había algo en su expresión que lo diferenciaba profundamente. Una dureza en la mandíbula, una frialdad en la mirada que ella reconoció inmediatamente. Era la mirada de un hombre que calcula, que mide, que sopesa el valor de todo lo que lo rodea. «Hermano», exclamó Felicio al abrazar a Enrique en el vestíbulo con una efusividad que sonaba ensayada.
¡Qué alegría verte! Las noticias que llegaban a la corte me tenían preocupadísimo. Enrique devolvió el abrazo con la rigidez de quien no está acostumbrado al afecto, mucho menos al fingido. Felicio, qué sorpresa. No esperaba visitas. ¿Sorpresa? Pero si te escribí hace semanas. Aunque debo admitir no esperé tu respuesta. La salud de mi único hermano es demasiado importante para formalidades. Los abogados fueron instalados en el ala de huéspedes y Felicio se adueñó del salón principal, como si ya fuera el señor de la casa. Pidió que le sirvieran brandy, criticó el polvo en las cortinas, aunque Josefa las había lavado la semana anterior, y examinó cada rincón con ojos de tasador. El encuentro entre Felicio y Eulalia ocurrió esa misma tarde, durante el té. Ella había sido llamada para informar sobre el estado de salud del varón, una formalidad que Enrique consideró necesaria para mantener las apariencias. «Así que usted es la famosa enfermera», dijo Felicio, recorriéndola con una mirada que ella encontró profundamente incómoda. El doctor Magaláes habló maravillas de su competencia. «Hago lo que puedo, señor Álvarez de Mendonza», respondió Eulalia, manteniendo la voz firme. «El varón es un paciente cooperativo». Felicio rió, un sonido seco que no llegó a sus ojos. «¿Cooperativo? Mi hermano siempre fue terco como una mula. Recuerdo cuando éramos niños, una vez se empeñó en escalar el árbol más alto de la hacienda solo para demostrar que podía. Cayó y se rompió el brazo, pero no derramó una lágrima. Duro como el acero, mi hermano». Eulalia notó que Enrique se tensaba en su silla, aunque su expresión permanecía neutral. «Los tiempos cambian», murmuró el varón, «y las personas también». El primer incidente ocurrió durante la cena. Felicio había bebido más de lo prudente, y su lengua comenzó a soltar palabras que deberían haber permanecido guardadas. «¿Sabes, Enrique?», dijo mientras cortaba su carne con movimientos imprecisos. «Me sorprendió mucho recibir la noticia de tu enfermedad. La última vez que te vi en la fiesta de Año Nuevo del vizconde de Petrópolis, parecías más sano que un roble. ¿Recuerdas? Bailaste hasta el amanecer con la viuda Santarém». Enrique palideció, esta vez sin necesidad de maquillaje. «Eso fue hace más de un año», respondió con cuidado. «La enfermedad apareció después, pero Felicio no había terminado. ¿Y esa carrera de caballos en la hacienda de los Monteiro? ¿Cuándo fue? ¿Agosto pasado? Venciste a todos, incluido a mí. Cabalgaste como un demonio. Difícil creer que los pulmones ya estuvieran fallando». Eulalia escuchaba en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Una carrera de caballos en agosto. Bailar hasta el amanecer. Ninguna de esas actividades era posible para alguien con tísica avanzada, al menos no sin consecuencias devastadoras. Observó a Enrique, buscando signos de la enfermedad que supuestamente lo consumía. Su rostro estaba pálido. Sí, pero ahora que lo pensaba era una palidez uniforme, artificial. Sus manos no temblaban de debilidad, sino de algo que parecía más cercano a los nervios. Y sus toses, esas toses que ella había escuchado tantas noches, siempre ocurrían cuando ella no podía ver su rostro directamente. Una semilla de duda se plantó en su corazón, pequeña pero imposible de ignorar. La cena terminó con Felicio siendo llevado a su habitación por un sirviente, demasiado ebrio para continuar. Enrique se disculpó con Eulalia, alegando fatiga, y se retiró también. Pero Eulalia no pudo dormir esa noche. Se quedó sentada junto a su ventana, mirando la luna llena que iluminaba los cafetales, repasando cada momento de los últimos meses, los síntomas que no cuadraban, los informes médicos que nunca había visto directamente, las miradas nerviosas entre Enrique y Josefa cada vez que alguien mencionaba el pasado. ¿Y si todo era una mentira? La idea era absurda, monstruosa. ¿Quién fingiría una enfermedad terminal? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué ella, una simple enfermera de Basouras, sería parte de tan elaborado engaño? Pero la duda, una vez sembrada, era imposible de arrancar, y Eulalia sabía, con la certeza de quien ha aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdona la ingenuidad, que no descansaría hasta conocer la verdad, aunque esa verdad amenazara con destruir todo lo que había comenzado a amar. Los días siguientes a la visita de Felicio fueron una tortura silenciosa para todos en Santa Clara. El hermano menor prolongó su estadía con excusas cada vez más transparentes: revisar los libros de contabilidad, verificar el estado de los cafetales, asegurarse de que la hacienda estuviera en buenas manos. En buenas manos cuando ya no estés, hermano.
decía con una sonrisa que pretendía ser compasiva, pero que destilaba ansiedad. Enrique soportaba la presencia de Felicio con una paciencia que Eulalia no había visto en él antes. Era como si el varón estuviera pagando una penitencia, aceptando los comentarios mordaces y las preguntas indiscretas como castigo por pecados que ella no conocía. Mientras tanto, Eulalia había comenzado su propia investigación. Con la excusa de organizar mejor los cuidados del varón, pidió acceso a los informes médicos del doctor Magallanes. Enrique accedió sin sospechar, entregándole una carpeta de cuero con documentos cuidadosamente ordenados. Los leyó esa misma noche a la luz de una vela, con el corazón latiéndole en los oídos. Los informes describían síntomas clásicos de tuberculosis avanzada, fiebre persistente, tos con sangre, pérdida de peso, sudores nocturnos. Pero había algo extraño en ellos. Eran demasiado perfectos, demasiado ordenados, como si hubieran sido copiados de un manual médico en lugar de observados en un paciente real. Además, faltaban las fechas de las visitas. Los informes mencionaban observaciones, pero no especificaban cuándo habían sido realizadas. Y la letra, aunque claramente del doctor Magallanes, tenía una uniformidad sospechosa, como si todos hubieran sido escritos en la misma sesión. Una tarde, mientras Felicio mantenía a Enrique ocupado con una interminable discusión sobre las cosechas, Eulalia aprovechó para hablar con Josefa. La encontró en la cocina, preparando el almuerzo con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. «Josefa», comenzó Eulalia, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «¿cuánto tiempo lleva usted en esta casa?» Josefa la miró con esos ojos que parecían leer el alma. «Toda mi vida, señorita. Nací aquí, cuando mis padres aún eran esclavos del viejo varón. Me dieron la libertad cuando cumplí 15 años, pero nunca me fui. Esta casa es mi hogar. Entonces conoce bien al varón Enrique. Lo conozco desde que era un bebé. Lo vi dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, llorar cuando su madre no tenía tiempo para él. Lo conozco mejor que él mismo se conoce». Eulalia respiró profundo. «¿Y antes de que yo llegara, cómo estaba su salud?» El silencio que siguió fue elocuente. Josefa dejó de amasar el pan y sus manos, cubiertas de harina, se quedaron inmóviles. «¿Por qué pregunta eso, señorita?» «Porque necesito saber la verdad, Josefa. Necesito saber si estoy cuidando a un hombre enfermo o si todo esto es algo diferente». Los ojos de Josefa brillaron con algo que podría ser admiración o preocupación. «Usted es más lista de lo que el varón pensaba», dijo finalmente, «y más valiente también». Pero antes de que pudiera decir más, el sonido de pasos en el corredor las interrumpió. Felicio apareció en la puerta de la cocina, con una expresión que sugería que había escuchado más de lo debido. «Señoritas», las interrumpo, dijo con falsa cortesía. «Solo venía a avisar que partiré mañana al amanecer. Los negocios en la corte no pueden esperar más». Cuando se fue, Josefa le dirigió a Eulalia una mirada de advertencia. «Tenga cuidado, señorita», susurró. «No todos los enemigos anuncian su llegada, y no todas las verdades deben ser descubiertas. Algunas están mejor enterradas». Pero Eulalia ya había tomado una decisión. Esa noche, después de que la casa se sumiera en el silencio, esperó a que todos durmieran y se deslizó hacia el despacho del varón. La puerta no estaba cerrada con llave. El escritorio de caoba estaba ordenado, con pilas de papeles organizados meticulosamente. Con manos temblorosas, Eulalia comenzó a revisar los documentos, buscando algo, cualquier cosa que confirmara o negara sus sospechas. Lo encontró en el tercer cajón, escondido bajo un falso fondo que descubrió por accidente. Una carpeta diferente a las demás, con cartas intercambiadas entre el varón y el doctor Magallanes, cartas que detallaban, con una frialdad que la hizo estremecer, el plan desde su concepción, el diagnóstico falso, los síntomas inventados, la búsqueda de una enfermera específica, soltera sin familia cercana, lo suficientemente necesitada como para aceptar un trabajo en una hacienda remota. Ella había sido elegida, seleccionada como una pieza más en un tablero de ajedrez que no sabía que existía. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia, de humillación, de un dolor tan profundo que parecía partirla en dos. Todo había sido una mentira. Los paseos por el jardín,
las lecturas en la biblioteca, los momentos de intimidad que ella había atesorado como los más preciosos de su vida. Mentiras construidas sobre mentiras, arquitectura del engaño donde ella había sido la tonta que creyó encontrar amor donde solo había manipulación. En ese momento, escuchó voces. Venían del corredor, acercándose al despacho. Reconoció la voz del doctor Magaláes, que aparentemente había llegado esa noche sin que ella lo supiera, y la de Enrique. No puedo continuar con esto, Enrique. Ella está sufriendo de verdad. Más un mes. Solo más un mes. Y yo conto todo. Eso dijiste hace 2 meses. Eulalia se quedó inmóvil, paralizada entre la necesidad de huir y la de escuchar más. Pero las voces se alejaron, y ella aprovechó para escapar del despacho, llevando consigo las cartas que serían su prueba. De vuelta en su habitación, con la puerta cerrada y el corazón destrozado, leyó cada documento, cada palabra, cada detalle de la farsa que había sido su vida durante los últimos meses. Y cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa, Eulalia Rodríguez Braga tomó la decisión más difícil de su vida. La madrugada era el momento más silencioso en Santa Clara. Incluso los pájaros dormían, y el único sonido era el susurro del viento entre los cafetales, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Eulalia se movía por su habitación con la precisión de quien ha ensayado cada movimiento en su mente 1000 veces. Su baúl de cuero, el mismo que había traído hacía meses, estaba abierto sobre la cama. Dentro, sus 3 vestidos, su chal de lana, su libro de oraciones. Todo lo que poseía cabía en aquel pequeño espacio, igual que antes de llegar. Pero no era la misma mujer que había llegado a Santa Clara en abril. Aquella mujer tenía esperanzas, sueños, un corazón intacto. La que ahora hacía su equipaje tenía el alma llena de grietas y una determinación férrea que nacía del dolor más profundo. No lloraría, se lo había prometido a sí misma. No derramaría una lágrima más por el hombre que la había engañado, que había jugado con sus sentimientos, como un niño cruel juega con un insecto antes de aplastarlo. Pero las promesas hechas a uno mismo son las más difíciles de cumplir. Mientras doblaba su chal, el mismo que su abuela había tejido durante los inviernos de su infancia, una lágrima cayó sobre la lana. Después otra y otra, hasta que Eulalia tuvo que sentarse en la cama, abrazando el chal contra su pecho, ahogando los sollozos para que nadie la escuchara. ¿Cómo había podido ser tan tonta? ¿Cómo había permitido que un desconocido entrara en su corazón, que plantara raíces tan profundas en tan poco tiempo? Ella, que se había construido una armadura de prudencia y desconfianza, había bajado la guardia ante unos ojos de miel y unas palabras que ahora sabía vacías. Lo peor no era la mentira sobre la enfermedad. Lo peor era que, a pesar de todo, una parte de ella aún lo amaba. Una parte estúpida, irracional, que susurraba que quizás había una explicación, que quizás el amor que él parecía sentir era genuino, aunque la circunstancia fuera falsa. Pero Eulalia había aprendido, a través de pérdidas y decepciones, que el amor no justifica el engaño, que la verdad es el único cimiento sobre el que se puede construir algo duradero, y que ella merecía más que ser el personaje de una farsa escrita por otro. Cerró el baúl con un chasquido que sonó como un punto final. Antes de salir, tomó una hoja de papel del escritorio y escribió unas líneas con letra firme, aunque su mano temblaba. Eu teria amado ao homem, mas não posso amar a mentira. Dejó el billete sobre la almohada de la cama, donde él nunca había estado realmente enfermo, donde ella había velado noches enteras por una ficción, donde había soñado un futuro que nunca existió. Salió de su habitación sin mirar atrás. Los corredores de la casa grande estaban oscuros, iluminados apenas por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Eulalia los recorrió de memoria, evitando las tablas del piso que crujían, pasando frente a puertas cerradas tras las cuales dormían personas que nunca sabrían cuánto había sufrido. Cuando llegó a la puerta de servicio que daba al jardín trasero, una voz la detuvo. «Señorita». Josefa estaba de pie en las sombras, envuelta en un chal oscuro, con los ojos brillantes en la penumbra. «Josefa», susurró Eulalia. «Yo no necesita explicar nada», la interrumpió la mujer mayor. «He visto muchas cosas en esta casa, señorita. He guardado muchos secretos, pero lo que vi crecer entre usted y el varón no era parte de ningún plan. Eso fue real, aunque todo lo demás fuera mentira». Eulalia negó con la cabeza,
incapaz de creer, incapaz de permitirse la esperanza. No importa ya, dijo. Me voy. Josefa asintió lentamente. Lo sé, y no la detendré. Pero permítame decirle algo antes de que se vaya. Ese hombre de ahí arriba, el que mintió, el que engañó, el que la hirió, es también el niño que lloró solo en esta casa durante años, el joven que nunca conoció el afecto, el hombre que llegó a la desesperación para sentirse humano. No lo excusa, pero quizás lo explica. Eulalia la miró, y por un momento su determinación flaqueó. ¿Por qué me dice esto? Porque usted merece irse con la verdad completa, señorita. No solo la verdad que la hiere, sino también la que podría sanarla algún día. Que Deus la acompañe, menina. Y Josefa se apartó, dejando el camino libre. Eulalia salió al jardín, ese jardín que ella misma había ayudado a renacer. Las rosas que había plantado florecían ahora, sus pétalos húmedos por el rocío de la madrugada. El ficus centenario extendía sus ramas hacia el cielo como brazos en oración. Todo estaba vivo, hermoso, y ella tenía que dejarlo atrás. Caminó por el sendero de piedras que conducía al portón principal, su baúl golpeando suavemente contra su pierna con cada paso. El amanecer comenzaba a clarear el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados que en otro momento la habrían maravillado, pero ahora solo veía el camino hacia adelante. La estación de tren de Basuras estaba a varias horas de caminata, pero ella había recorrido distancias mayores, y al final del camino la esperaba la corte, donde tenía una tía lejana que podría alojarla mientras encontraba un nuevo empleo, una nueva vida, un nuevo comienzo. Lo que no sabía era que, en la habitación del varón, la luz de una vela acababa de encenderse. Enrique despertó con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Era una intuición visceral, un vacío en el pecho que no tenía explicación lógica, pero que lo arrancó del sueño con la urgencia de una alarma. La habitación estaba en silencio, demasiado silencio. Faltaba algo, o más bien alguien. El aroma a lavanda que siempre flotaba cerca de su puerta, el sonido suave de pasos que indicaban que ella estaba cerca, la presencia reconfortante que se había convertido en lo único que le importaba. Se levantó de la cama sin molestarse en buscar la bata, con el corazón latiéndole desbocado. Algo estaba mal, algo estaba muy mal. Caminó hacia la habitación de Eulalia, con pasos que se volvían más rápidos con cada segundo. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujó, el crujido del gozne sonó como un lamento. La habitación estaba vacía. El armario, abierto, mostraba perchas desnudas. El tocador, limpio de los frascos de perfume y los pequeños objetos personales que ella había acumulado. La cama hecha con una precisión que hablaba de despedida definitiva. Y sobre la almohada, un billete. Las manos de Enrique temblaban cuando lo tomó. Las palabras escritas en portugués con esa letra elegante que él había llegado a amar, lo golpearon con la fuerza de un rayo. Eu teria amado ao homem, mas não posso amar a mentira. El billete cayó al suelo mientras Enrique se dejaba caer sobre la cama vacía, incapaz de sostenerse. El peso de lo que había hecho, el peso de lo que había perdido, lo aplastaba con una fuerza que ninguna enfermedad real podría igualar. Ella lo sabía. De alguna manera, Eulalia había descubierto la verdad, y en lugar de confrontarlo, en lugar de darle la oportunidad de explicarse, había elegido huir, porque para ella, él ya no merecía esa oportunidad. No supo cuánto tiempo permaneció allí, inmóvil, ahogándose en su propio arrepentimiento. Podrían haber sido minutos o horas. El tiempo había dejado de tener significado. Fue Josefa quien lo encontró, cuando el sol ya estaba alto en el cielo. «Patrón», dijo suavemente, desde la puerta. Ella se fue hacia Basuras, a la estación de tren. Enrique levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas en su rostro. Las lágrimas habrían sido un alivio, y él no merecía alivio. ¿Cuánto hace? Salió antes del amanecer. Ya debe estar cerca de la estación. Enrique se puso de pie con una determinación que Josefa no le había visto en años. «Prepara mi caballo», ordenó. «El más rápido». Josefa no se movió. «¿Y qué hará cuando la alcance, patrón? ¿Mentirle más? ¿Pedirle que vuelva a una casa donde todo ha sido una farsa?» Enrique la miró y por primera vez dejó caer todas sus máscaras. No había en él nada del varón aristocrático,
Nada del hombre enfermo, nada del manipulador calculador. Solo un ser humano desesperado, solo y aterrorizado. Le diré la verdad, Josefa, toda la verdad, y si después de eso ella todavía quiere irse, la dejaré ir. Pero no puedo dejarla marchar pensando que todo fue una mentira, porque el amor que siento por ella es lo más real que he tenido en toda mi vida. Josefa lo estudió durante un largo momento. Después asintió. El caballo estará listo en 5 minutos. Enrique corrió a su habitación, se vistió con lo primero que encontró y bajó las escaleras de 2 en 2. Cuando llegó al establo, el caballo ya lo esperaba, ensillado y nervioso, como si percibiera la urgencia de su jinete. Montó de un salto y salió al galope, levantando una nube de polvo que quedó suspendida en el aire de la mañana. El camino hacia Basuras serpenteaba entre cafetales y colinas verdes, pero Enrique no veía el paisaje, solo veía el rostro de Eulalia, su sonrisa, sus ojos tristes, las lágrimas que ella había derramado por él sin saber que lloraba por una mentira. Tenía que alcanzarla, tenía que encontrar las palabras correctas. Tenía que hacerle entender que, aunque todo había comenzado como una farsa, lo que había nacido entre ellos era verdadero. Y si no lo lograba, si ella lo rechazaba, al menos habría intentado. Al menos, por una vez en su vida, habría sido honesto. El caballo volaba sobre el camino de tierra y con cada kilómetro, la esperanza de Enrique crecía tanto como su miedo. La estación de tren de Basouras era un edificio modesto de ladrillos rojos, con un andén cubierto por un techo de tejas y bancas de madera, donde los viajeros esperaban bajo el sol de la mañana. El tren hacia la corte no llegaría hasta el mediodía, pero ya había varios pasajeros aguardando, con sus baúles y valijas apilados a sus pies. Eulalia estaba sentada en una de las bancas, apartada de los demás, con su pequeño equipaje a su lado. Había caminado durante horas, y sus pies dolían dentro de los zapatos de cuero, pero el dolor físico era insignificante comparado con el que llevaba en el pecho. Miraba sin ver el horizonte, ese horizonte verde de cafetales y colinas que ya había aprendido a amar y que ahora tendría que olvidar. En unas horas estaría en el tren, alejándose de todo lo que había significado algo para ella en los últimos meses, alejándose de él. Escuchó el sonido de cascos de caballo antes de verlo. Un galope furioso que se acercaba por el camino principal levantando polvo, atrayendo la atención de todos en la estación, y cuando el jinete apareció a la vista, su corazón se detuvo. Era Enrique. Desmontó antes de que el caballo se detuviera completamente, casi cayendo en su urgencia por llegar a ella. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, y no había ni rastro del varón aristocrático que ella había conocido. Era simplemente un hombre desesperado, con los ojos enrojecidos y la respiración agitada. Eulalia llamó, y su voz se quebró en su nombre. Ella se levantó, instintivamente, y dio un paso atrás. Su rostro se había cerrado como una puerta, toda emoción oculta tras una máscara de frialdad que él nunca le había visto. «No tiene nada que decirme, varón. Por favor, escúchame. Solo 5 minutos. ¿5 minutos para más mentiras? ¿Para más excusas elaboradas? No, gracias. Ya tuve suficientes». Los otros pasajeros observaban la escena con curiosidad mal disimulada. Susurros comenzaron a circular. El varón de Santa Clara, persiguiendo a una mujer, suplicando en público. Era el escándalo del año, y Enrique lo sabía, pero ya no le importaba. «Sé lo que descubriste», dijo acercándose un paso. «Sé que encontraste las cartas, los documentos. Sé que sabes todo sobre la farsa». Eulalia rió, pero era una risa amarga, sin alegría. «¿Lo llama farsa? ¿Así de simple?» Fingió estar muriendo. «Me contrató para cuidar una enfermedad que no existía. Me hizo llorar noches enteras pensando que lo perdería. ¿Y lo llama una farsa? Fue una farsa, sí. Una farsa desesperada, nacida de la soledad más absoluta que puedas imaginar. Pero lo que siento por ti, Eulalia, eso nunca fue mentira». Ella negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. «¿Cómo puedo creerle? ¿Cómo puedo creer algo que salga de su boca?» Enrique cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerzas en algún lugar profundo de su ser. Cuando los abrió, había en ellos una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «Déjame contarte una historia», comenzó. «La historia de un niño que creció en una casa grande, rodeado de riqueza, pero sin nadie que lo abrazara. Un niño cuyo padre solo lo veía como heredero
y cuya madre solo lo veía como obligación. Un joven que fue casado con una desconocida y vivió 5 años junto a alguien que lo despreciaba. Un hombre que llegó a los 38 años sin haber conocido jamás lo que significa ser amado. Su voz temblaba, pero continuó. Ese hombre, ese idiota solitario, pensó que si fingía estar muriendo, alguien tendría que quedarse con él, alguien tendría que cuidarlo, escucharlo, verlo. Era patético, lo sé. Era una locura nacida de la desesperación. Pero entonces llegaste tú. Enrique dio otro paso hacia ella, y esta vez Eulalia no retrocedió. Llegaste con tu lavanda y tus infusiones, con tus lecturas y tus silencios, con tu dignidad y tu gentileza. Y de repente, la farsa se volvió irrelevante, porque lo único que importaba era cada momento que pasaba contigo, cada sonrisa tuya, cada lágrima, cada vez que sostenías mi mano en la noche, aunque yo no mereciera esa bondad. Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de Eulalia, pero ella no hacía nada por detenerlas. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró. «¿Por qué me dejaste sufrir pensando que morirías?». «Porque tenía miedo», confesó él. «Miedo de perderte, miedo de que si sabías la verdad, me mirarías con el desprecio que merezco y te irías». Y cada día que pasaba, el miedo crecía, y la mentira se hacía más grande, y yo me hundía más en mi propia trampa. Hizo una pausa, respirando profundo. «Pero ahora entiendo que perderte por mi cobardía es peor que cualquier desprecio. Así que aquí estoy, Eulalia Rodríguez Braga, en medio de una estación de tren, frente a medio pueblo de basuras, diciéndote la verdad por primera vez desde que nos conocimos». La tomó suavemente de las manos y ella no se apartó. «Te amo de una forma que no sabía que existía. Te amo con cada parte de mi ser, incluidas las partes rotas, las partes cobardes, las partes que mintieron. Y si me das otra oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que merezco tu perdón». El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Enrique. Eulalia lo miraba con una intensidad que lo atravesaba, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. Finalmente ella habló. «No puedo perdonarte ahora mismo, Enrique. No puedo fingir que el dolor que siento no existe, que la traición no me hirió profundamente». Él asintió preparándose para el rechazo. «Lo entiendo. Te dejaré ir. Solo quería que supieras». Pero ella no había terminado. Sin embargo, dijo apretando sus manos, «Si realmente quieres demostrar que me amas, tendrás que conquistarme de nuevo, desde el principio, sin mentiras, sin papeles, sin ventajas, como un hombre cualquiera que quiere el corazón de una mujer». ¿Qué significa eso? Significa que tomaré este tren hacia la corte. Me quedaré con mi tía por un tiempo. Y si dentro de 2 semanas sigues sintiendo lo mismo, ven a buscarme. Pero ven como Enrique, no como el varón. Ven sin sirvientes, sin carruajes, sin nada más que tu verdad. La esperanza brilló en los ojos de Enrique como el amanecer después de la noche más oscura. 2 semanas, 2 semanas, confirmó ella. Es lo que necesito para procesar todo esto, para decidir si puedo construir algo sobre las ruinas de una mentira. Iré, prometió él, aunque tenga que caminar hasta la corte. Y por primera vez desde que había descubierto la verdad, Eulalia sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. «Lo sé», dijo, «por eso te estoy dando esta oportunidad». A lo lejos, el silbato del tren anunció su llegada. Las 2 semanas que siguieron fueron las más largas en la vida de Enrique Álvarez de Mendoza. De regreso en Santa Clara, la hacienda le parecía más vacía que nunca. Cada rincón guardaba un recuerdo de ella. La biblioteca donde habían compartido lecturas, el jardín que ella había revivido, la habitación donde su aroma aún persistía en las sábanas que Josefa no se había atrevido a lavar. Enrique pasaba los días en una especie de purgatorio autoimpuesto. Había despedido al doctor Magaláes, pagándole lo acordado pero dejándole claro que su relación profesional y personal había terminado. El médico partió sin protestar, quizás aliviado de liberarse de una carga que nunca debió haber aceptado. Felicio había regresado a la corte con sus abogados, llevándose consigo sus esquemas hereditarios. Enrique le había escrito una carta formal informándole que su salud había mejorado milagrosamente y que planeaba vivir muchos años más. La respuesta de Felicio fue un silencio que decía más que cualquier palabra, pero lo más difícil no era enfrentar las consecuencias de su engaño.
Lo más difícil era enfrentar a sí mismo. Por primera vez en su vida, Enrique se miraba con honestidad brutal. ¿Quién era él, realmente, debajo del título y las tierras? ¿Qué tenía para ofrecer a una mujer como Eulalia, más allá de riqueza y apellido? Había pasado 38 años construyendo muros alrededor de su corazón y ahora tenía que derribarlos si quería tener alguna oportunidad. Una tarde, encontró a Josefa en el jardín, cuidando los rosales que Eulalia había plantado. ¿Crees que volverá?, le preguntó sentándose a su lado en el banco de hierro. Josefa lo miró con esa sabiduría de quien ha vivido más de lo que cualquier libro podría enseñar. Eso depende de usted, patrón, no de si va a buscarla, sino de quién será cuando la encuentre. ¿Qué quieres decir? Josefa arrancó una hierba que crecía entre las rosas. Esa moza no necesita un varón, no necesita títulos ni haciendas. Necesita un hombre que sepa amarla sin esconderse, sin fingir, sin usar máscaras. ¿Puede usted ser ese hombre? Enrique guardó silencio por un largo momento, contemplando las rosas que florecían ajenas a los dramas humanos que las rodeaban. No lo sé, admitió finalmente, pero voy a intentarlo. Durante esas 2 semanas, Enrique escribió cartas. No cartas elaboradas, llenas de retórica y frases vacías, sino cartas simples, honestas, donde vertía todo lo que llevaba dentro. Le contó sobre su infancia solitaria, sobre el matrimonio sin amor, sobre los años de vacío que lo habían llevado a aquel plan desesperado. Le habló de sus miedos, de sus dudas, de las noches que pasaba despierto pensando en ella. Escribió una carta por día, 14 en total, pero no envió ninguna. Las guardó en un sobre de cuero, con la intención de entregárselas en persona cuando llegara el momento. También comenzó a trabajar en el jardín. Era algo que nunca había hecho. Sus manos de aristócrata no estaban acostumbradas al trabajo físico, pero cada planta que cuidaba, cada maleza que arrancaba, era una forma de honrar lo que ella había comenzado. Era su manera de decirle, aunque ella no pudiera verlo, que él podía cambiar. La noche antes de partir hacia la corte, Enrique no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la ventana de su habitación, mirando la luna llena que iluminaba los cafetales. Los mismos cafetales que había observado tantas veces con ojos vacíos, pero que ahora veía de manera diferente. Todo tenía sentido ahora. Las riquezas, las tierras, el título, nada de eso importaba si no había nadie con quien compartirlo. Había pasado la vida acumulando cosas que el mundo valoraba, sin darse cuenta de que la única cosa verdaderamente valiosa era algo que no se podía comprar, el amor de otra persona. Al amanecer, con un pequeño bolso de viaje y las 14 cartas en el bolsillo de su abrigo, Enrique partió hacia la corte. No llevó carruaje ni sirvientes. Viajó en el mismo tren que cualquier persona común, en un vagón de segunda clase que olía a humo y humanidad. Los otros pasajeros lo miraban con curiosidad. Aquel hombre bien vestido que viajaba solo, sin el séquito que su ropa sugería. Enrique los ignoraba, perdido en sus pensamientos, contando los kilómetros que lo separaban de ella. Río de Janeiro lo recibió con su caos habitual. Carruajes que competían por espacio en calles estrechas, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, el aroma del mar mezclándose con el humo de las cocinas y el perfume de las damas que paseaban por la Rúa do Ouvidor. Enrique apenas notaba nada de esto. Su mente estaba fija en un solo objetivo, encontrar la casa de la tía de Eulalia. Lo único que sabía era que la tía se llamaba Eduviges y que vivía en algún lugar del barrio de Botafogo. No era mucha información, pero bastaba para comenzar a buscar. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y humildad. Enrique recorría las calles de Botafogo, preguntando en tiendas y a vecinos, describiendo a Eulalia, mencionando el apellido Braga. Recibía miradas de desconfianza, respuestas evasivas, puertas cerradas en su cara, pero no se daba por vencido. Al tercer día, una anciana que vendía flores en una esquina le dio la información que buscaba. ¿La sobrina del farmacéutico de Basouras?, dijo, entornando los ojos. Sí, sé quién es. Está quedándose con doña Eduviges, en la casa azul al final de la Rúa das Palmeiras. Pero sea cuidadoso, mozo. Esa joven ha sufrido mucho y la tía la protege como una leona a su cachorro. Enrique le compró todas las flores que tenía y se encaminó hacia la dirección indicada. La casa azul era modesta pero bien cuidada, con ventanas de madera pintada y un pequeño jardín frontal donde crecían hibiscos rojos. Enrique se detuvo frente a ella,
respirando profundo, preparándose para lo que vendría. Tocó la puerta. Abrió una mujer de unos 60 años con el cabello canoso recogido en un moño y una expresión que podría cortar el acero. «Sí», dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Enrique Álvarez de Mendoza. Vengo a ver a Eulalia». Los ojos de doña Eduvigés se entrecerraron. «Así que usted es el famoso varón», dijo, y su voz destilaba veneno. «El que fingió estar muriendo para jugar con los sentimientos de mi sobrina». Enrique sostuvo su mirada sin pestañear. «Soy ese mismo hombre, señora, y he venido a enmendar mis errores». «¿Enmendar? ¿Cree que las heridas se curan con una visita y unas palabras bonitas?» «Creo que las heridas se curan con tiempo, honestidad y dedicación. Y estoy dispuesto a dar todo eso y más». Doña Eduvigés lo estudió durante un largo momento, como si pudiera leer su alma a través de sus ojos. Finalmente suspiró. «Espere aquí», ordenó, y cerró la puerta. Enrique esperó. Los minutos se arrastraban como horas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y él seguía de pie frente a la puerta azul, con su ramo de flores marchitándose en sus manos. Cuando la puerta volvió a abrirse, no fue doña Eduvigés quien apareció. Era Eulalia. Estaba más hermosa de lo que la recordaba. O quizás era que la ausencia había afilado su memoria, haciéndolo consciente de cada detalle que antes daba por sentado. La curva de su cuello, la forma en que un mechón de cabello escapaba de su peinado, la profundidad de sus ojos oscuros. «Viniste», dijo ella, y su voz era neutra, cautelosa. «Prometí que lo haría». Eulalia miró el ramo de flores, ahora tristemente marchitas. «¿Son para mí?» Enrique bajó la vista, avergonzado. «Eran. Las compré hace horas. Debí buscar otras en el camino». Para su sorpresa, Eulalia sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. «Me gustan más así», dijo. «Las flores perfectas son para las novias de mentira. Las marchitas son para los comienzos verdaderos». Y con esas palabras, algo se descongeló en el corazón de Enrique. Eulalia lo invitó a pasar al jardín trasero, donde había una pequeña mesa de hierro y 2 sillas bajo una pérgola cubierta de jazmines. Doña Eduvigés los observaba desde la ventana de la cocina, pero al menos les daba espacio para hablar. «Recibí tus cartas», dijo Eulalia, sentándose frente a él. Enrique frunció el ceño, confundido. «¿Qué cartas?» «No envié ninguna». Eulalia sacó de su bolsillo un sobre de cuero que él reconoció inmediatamente. «Josefa me las hizo llegar», explicó. «Las 14. Las he leído todas, algunas más de una vez». El corazón de Enrique se aceleró. «¿Y qué pensaste?» «Pensé que el hombre que escribió esas cartas no es el mismo que conocí en Santa Clara», respondió ella lentamente. «Ese hombre era una máscara, un personaje. Este parece real». «Lo soy», dijo él, inclinándose hacia adelante. «Por primera vez en mi vida, soy completamente real». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades. El aroma de los jazmines flotaba en el aire, mezclándose con el canto distante de un pájaro. «¿Qué propones?», preguntó Eulalia finalmente. «¿Qué quieres de mí?». Enrique la miró a los ojos. «Quiero la oportunidad de conocerte de verdad, sin enfermedades fingidas, sin papeles de paciente y enfermera, solo tú y yo descubriendo quiénes somos cuando no hay mentiras de por medio». «¿Y la hacienda? ¿Tu título? ¿Qué dirá la sociedad de un varón que corteja a la hija de un farmacéutico arruinado?» «Que la sociedad diga lo que quiera. Ya viví demasiados años preocupándome por las apariencias. Es hora de vivir de verdad». Eulalia cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió, había en ellos algo que Enrique no había visto antes: esperanza. «Empezaremos despacio», dijo. «Vendrás a visitarme aquí, como un pretendiente respetable. Conocerás a mi tía, pasearemos por la ciudad, hablaremos de todo lo que nunca pudimos hablar. Y si después de un tiempo, si después de conocernos de verdad ambos sentimos lo mismo, entonces veremos». Enrique tomó su mano, gentilmente, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Acepto todos tus términos, Eulalia Rodríguez Braga, todos y cada uno». Los meses que siguieron fueron para Enrique una educación en el arte de amar. Cada día llegaba a la Casa Azul de Botafogo con algún pequeño obsequio, no joyas costosas ni vestidos de seda, sino cosas simples que había aprendido que ella valoraba. Un libro de poesía que había mencionado una vez.
semillas de flores que no existían en los jardines de la corte, un pañuelo bordado con lavanda que olía a todo lo que ella representaba. Paseaban juntos por la ciudad, siempre acompañados por doña Eduviges, a una distancia respetable. Visitaban el jardín botánico, donde Enrique descubrió que Eulalia conocía el nombre de cada planta y la historia detrás de cada árbol. Caminaban por la playa de Botafogo al atardecer, contemplando el pão de azúcar, mientras el sol pintaba el cielo de colores imposibles. Y hablaban de todo lo que habían guardado en silencio durante los meses de la farsa. Enrique le contó sobre su infancia en detalle, sobre el niño solitario que inventaba amigos imaginarios porque no tenía con quién jugar. Le habló de su primer amor, una muchacha del pueblo que su padre había alejado con amenazas cuando él tenía 16 años. Le confesó las noches que había pasado llorando después de la boda con Isadora, preguntándose si algún día conocería la felicidad. Eulalia, a su vez, le abrió las puertas de su propio mundo. Le habló de su padre, el farmacéutico soñador que había perdido todo por creer en las personas equivocadas, de su madre, que había muerto de tristeza más que de enfermedad, incapaz de soportar la vergüenza de la ruina, de los años que había pasado cuidando enfermos ajenos, ganándose la vida con dignidad pero sin esperanza. Con cada historia compartida, con cada secreto revelado, los muros entre ellos se derrumbaban un poco más. Doña Eduviges, inicialmente hostil, comenzó a suavizarse hacia Enrique a medida que pasaban las semanas. Notaba cómo miraba a su sobrina con una devoción que no podía fingirse. Notaba cómo se interesaba genuinamente por sus opiniones, cómo la escuchaba cuando hablaba, cómo la trataba no como un trofeo a conquistar, sino como una persona a descubrir. Una tarde, mientras Eulalia estaba distraída en el jardín, doña Eduviges se acercó a Enrique. La hirió profundamente, dijo sin preámbulos. Lo que hizo fue cruel, aunque sus motivos fueran comprensibles. Lo sé, respondió él, y no pasa un día sin que me arrepienta. Pero veo cómo la mira ahora. Veo el hombre que está tratando de ser, y creo, aunque me cueste admitirlo, que quizás merezca una segunda oportunidad. Enrique la miró con gratitud. Haré todo lo posible por no defraudarla, señora, ni a usted ni a ella. Doña Eduviges asintió, satisfecha. Más le vale, dijo, y por primera vez había un atisbo de sonrisa en su rostro severo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El verano llegó a Río de Janeiro con su calor húmedo y sus tormentas tropicales, y Enrique seguía visitando la Casa Azul, seguía paseando con Eulalia, seguía enamorándose más profundamente de ella cada día. Una noche, durante una fiesta en la casa de un conocido de doña Eduviges, Enrique y Eulalia bailaron juntos por primera vez. Era una valse lenta, y él la sostenía con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus sentimientos. ¿Recuerdas cuando me preguntaste qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? Susurró ella mientras giraban. Lo recuerdo. Creo que habría sido igual, dijo ella mirándolo a los ojos. Creo que estábamos destinados a encontrarnos, de una forma u otra. Aunque la forma haya sido a través de una mentira, quizás la mentira era necesaria, reflexionó ella. Quizás necesitábamos pasar por todo eso para llegar a esto. Enrique la acercó más, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. Te amo, Eulalia. Te amo más de lo que jamás creí posible amar. Lo sé, respondió ella, y yo te amo a ti, al hombre que eres ahora, no al personaje que fingías ser. Y en ese momento, mientras la música flotaba a su alrededor y las estrellas brillaban sobre Río de Janeiro, Enrique supo que todo el dolor, toda la vergüenza, todas las noches de arrepentimiento habían valido la pena, porque lo habían traído hasta aquí, hasta ella. La carta de Felicio llegó en octubre cuando los hipés volvían a florecer y el aire comenzaba a refrescar con los primeros signos del otoño. Enrique la leyó en el pequeño hotel donde se hospedaba durante sus visitas a la corte, y cada palabra le heló la sangre. Su hermano había descubierto todo. No se sabe cómo, quizás a través del doctor Magaláes, quizás por sus propias investigaciones, pero conocía cada detalle de la farsa. El diagnóstico falso, la enfermera contratada, la mentira elaborada que había mantenido durante meses. Y ahora amenazaba con revelar todo a la sociedad si Enrique no accedía a sus demandas. Quería la mitad de las tierras de Santa Clara, una suma considerable de dinero,
y el compromiso de que Enrique nunca se casaría, dejando así la herencia familiar en manos de Felicio y sus futuros hijos. Era chantaje, puro y simple, el tipo de maniobra que su hermano había perfeccionado a lo largo de los años. Enrique pasó la noche en vela, contemplando sus opciones. Podía ceder a las demandas de Felicio, sacrificando su futuro con Eulalia por mantener su reputación intacta. O podía enfrentarlo, arriesgando el escándalo y la posible pérdida de todo lo que había construido. Pero había una tercera opción, una que nunca antes habría considerado, pero que ahora, después de todo lo que había aprendido, parecía la única verdaderamente honorable. Al día siguiente, pidió a Eulalia que lo acompañara a un paseo especial. La llevó al jardín botánico, a un banco apartado bajo un flamboyán en flor, y allí le contó todo. Le habló de la carta de Felicio, de las amenazas, de lo que estaba en juego, pero también le dijo lo que había decidido hacer. «Voy a adelantarme a él», explicó. «Voy a confesar públicamente lo que hice. Escribiré una carta a los periódicos contando toda la verdad sobre mi farsa. Sí, será un escándalo. Sí, probablemente pierda el respeto de la sociedad. Pero prefiero perder mi reputación que vivir bajo la sombra de la mentira por el resto de mi vida». Eulalia lo escuchaba en silencio, su rostro impenetrable. «¿Y qué pasará con nosotros?», preguntó finalmente. «Si te conviertes en el hazmerreír de la sociedad, ¿cómo afectará eso a nuestro futuro?». Enrique tomó sus manos. «Eso depende de ti. Si después de esto todavía quieres estar conmigo, te juro que pasaré cada día de mi vida haciéndote feliz. Pero si decides que es demasiado, que el escándalo es más de lo que puedes soportar, lo entenderé. No te pediré que sacrifiques tu dignidad por mis errores». Eulalia guardó silencio por un largo momento. Las hojas del flamboyán susurraban sobre sus cabezas y el aroma de las flores flotaba en el aire cálido de la tarde. Finalmente, habló. «¿Sabes lo que más me hirió de tu mentira, Enrique? No fue el engaño en sí, sino sentir que no me considerabas digna de la verdad, que preferías manipularme a confiar en mí». «Lo sé», susurró él, «y lo lamento más de lo que puedo expresar». «Pero lo que estás haciendo ahora», continuó ella, «eligiendo la verdad aunque te cueste todo, eligiendo la honestidad aunque sea dolorosa, eso me demuestra que has cambiado, que el hombre que conocí en Santa Clara ya no existe, y que en su lugar hay alguien a quien puedo respetar». Se inclinó hacia él, acercando su rostro al suyo. «No me importa lo que diga la sociedad, Enrique. No me importa el escándalo ni las murmuraciones. Lo único que me importa es que el hombre que amo sea alguien en quien pueda confiar. Y por primera vez, creo que lo eres». Enrique sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas de alivio, de gratitud, de un amor tan intenso que parecía desbordar su corazón. «¿Me estás diciendo que sí?», preguntó casi sin atreverse a creerlo. «¿Que estarás conmigo, pase lo que pase?». Eulalia sonrió, esa sonrisa que él había aprendido a amar más que cualquier cosa en el mundo. «Te estoy diciendo que sí, Enrique Álvarez de Mendonça. Te estoy diciendo que quiero pasar el resto de mi vida contigo, con tus virtudes y tus defectos, con tu pasado y tu futuro. Te estoy diciendo que te amo». Y bajo el flamboyán en flor, en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, en ese octubre de 1882, Enrique besó a Eulalia por primera vez. Era un beso que sabía a promesas y perdón, a segundas oportunidades y nuevos comienzos. Era el beso de dos personas que habían atravesado la mentira para encontrar la verdad del otro lado. Y era, sin duda alguna, el comienzo de todo. La confesión de Enrique se publicó en el Jornal do Comercio una semana después. Era una carta extensa, honesta hasta la brutalidad, donde narraba toda la farsa sin excusas ni justificaciones. Pedía disculpas a quienes había engañado, especialmente al doctor Magaláes, a quien liberaba públicamente de cualquier responsabilidad, asumiendo él solo la culpa de todo. El escándalo fue, como era de esperarse, monumental. Los salones de la corte no hablaban de otra cosa. Las señoras murmuraban detrás de sus abanicos. Los caballeros hacían comentarios mordaces en los clubes, y Felicio, furioso por haber perdido su arma de chantaje, intentó sin éxito manchar aún más la reputación de su hermano. Pero algo inesperado ocurrió también. Junto a las críticas y las burlas, comenzaron a llegar cartas de apoyo. Personas que admiraban su valentía al confesar públicamente, que reconocían en su soledad algo de la suya propia,
que veían en su historia de redención una esperanza para sus propias vidas imperfectas. Y lo más importante, la sociedad, esa sociedad que Enrique tanto había temido, comenzó a olvidar. Como todas las noticias sensacionalistas, el escándalo del varón que fingió su enfermedad fue reemplazado por nuevos chismes, nuevos dramas, nuevas tragedias. Para la primavera siguiente, era apenas una anécdota curiosa que se contaba en las reuniones sociales. Enrique y Eulalia se casaron en diciembre de 1882 en una ceremonia íntima en la capilla de la Hacienda Santa Clara. Asistieron solo los más cercanos: doña Eduviges, que lloró durante toda la ceremonia; Josefa, que había preparado el banquete con sus propias manos; el padre Ignacio, que ofició la misa con una sonrisa que sugería que siempre había sabido que ese día llegaría. La novia llevaba un vestido sencillo de seda blanca, sin los encajes exagerados ni las joyas ostentosas que la tradición exigía. En su cabello, un ramito de lavanda que el novio había cortado esa misma mañana del jardín, el jardín que ella había rescatado del olvido, el jardín que ahora florecía con una exuberancia que parecía celebrar la ocasión. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Enrique miró a Eulalia con ojos que ya no escondían nada. «Te prometo», susurró solo para ella, «que nunca más habrá mentiras entre nosotros, solo verdad, aunque sea difícil, solo honestidad, aunque duela». Eulalia le tomó la mano, esa mano que había sostenido tantas noches pensando que él moría, que ahora sostenía su futuro. «Y yo te prometo», respondió, «que siempre te veré, no al varón, no al hombre que la sociedad espera que seas, a ti, solo a ti». Los años que siguieron fueron, como todos los años de una vida compartida, una mezcla de alegrías y desafíos. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que llenaron la casa grande de risas y carreras por los corredores. Enrique aprendió a ser padre de la forma en que nunca tuvo padre: presente, afectuoso, dispuesto a admitir sus errores y a pedir perdón cuando se equivocaba. Eulalia transformó Santa Clara no solo con sus jardines, sino con su espíritu. Abrió una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores de la hacienda, enseñándoles a leer y escribir, dándoles las herramientas que la sociedad les negaba. Organizaba reuniones donde los libros circulaban libremente, donde las ideas se discutían sin prejuicios, donde la humanidad de cada persona era reconocida independientemente de su origen. Josefa vivió hasta los 80 años, rodeada del cariño de una familia que ella había ayudado a construir. En su lecho final, sosteniendo la mano de Enrique, pronunció sus últimas palabras: «Siempre supe que había un buen hombre escondido debajo de todas esas capas, patrón. Solo necesitaba la mujer correcta para sacarlo a la luz». Felicio nunca perdonó a su hermano. Murió en la corte, rodeado de lujos pero solo, sin haber conocido jamás el tipo de amor que Enrique había encontrado. Enrique lloró su muerte como se llora a un extraño que podría haber sido familia, sintiendo más tristeza por lo que nunca fue que por lo que se había perdido. Y los jardines de Santa Clara continuaron floreciendo, año tras año, generación tras generación. Se convirtieron en una leyenda local, el lugar donde las parejas jóvenes iban a pasear cuando querían hablar de futuro, donde los ancianos se sentaban a recordar amores pasados, donde el aroma de las rosas se mezclaba con el de la lavanda en una sinfonía que hablaba de segundas oportunidades. Muchos años después, cuando Enrique y Eulalia ya eran ancianos de cabello blanco y manos arrugadas, él la llevó una tarde al banco bajo el ficus centenario, ese mismo banco donde habían comenzado a conocerse de verdad. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó ella, como hacía de vez en cuando, con esa curiosidad que nunca había perdido. Enrique pensó durante un momento, repasando mentalmente los capítulos de su vida. «Me arrepiento de haber mentido», respondió finalmente. «Me arrepiento de cada lágrima que te hice derramar, de cada noche que sufriste por mi culpa, pero no me arrepiento del camino que esas mentiras nos obligaron a recorrer, porque sin ellas quizás nunca habría aprendido lo que significa amar de verdad». Eulalia se recostó contra su hombro, sintiendo el latido de su corazón, ese corazón que ella había aprendido a conocer mejor que el suyo propio. «Y yo no me arrepiento de haberte perdonado», dijo, «porque ese perdón me enseñó que el amor verdadero no es perfecto. Es imperfecto, complicado, lleno de errores y correcciones, pero es real.
y lo real siempre vale la pena. El sol comenzaba a descender sobre los cafetales, tiñendo el cielo de los mismos colores naranja y púrpura que habían presenciado tantos atardeceres de su vida juntos. Las rosas florecían a su alrededor, los jazmines perfumaban el aire, y en algún lugar de la casa se escuchaban las risas de sus nietos jugando. Y Enrique Álvarez de Mendoza, el varón que una vez fingió morir para aprender a vivir, cerró los ojos y sonrió, porque finalmente había entendido lo que su corazón siempre había sabido, que la verdad, aunque llegue tarde, aunque cueste todo, aunque duela como nada más puede doler, es el único camino hacia la felicidad verdadera, y que el amor auténtico, puede florecer incluso en el jardín más marchito, siempre que haya alguien dispuesto a cuidarlo.